Hoy voy a poner sobre el tercer postulado de las 5 solas. Habíamos hablado en primer lugar de la sola escritura, la escritura de Dios como única autoridad delante del Señor, como método referencial para nuestra guía, para nuestra exhortación. Hablamos de solamente la fe, la única herramienta para poder acercarnos al Señor. Y hoy nos toca la sola gracia, la herramienta por la cual el Señor ha decidido salvarnos. No es poca cosa, no es poca cosa hablar de la gracia del Señor. Es uno de los actos más sublimes y misericordiosos al que el hombre puede acceder. En la Edad Media estaba la creencia, y sigue vigente esto hasta hoy en la Iglesia Católica Apostólica Romana y también en muchas iglesias que se dicen ser cristianas, de que la salvación viene de Dios, pero que también el hombre contribuye con esa salvación. Y en esa cooperación hay un trabajo en conjunto. Esta doctrina se ve reflejada en frases como: ayúdate, que Dios te ayuda. Dios ya hizo su parte, ahora a vos te toca hacer la tuya. Habrán escuchado eso, sobre todo si vienen de otros contextos cristianos, ¿verdad? El lenguaje común con el que solemos denominar a los que siguen esta doctrina es el arminianismo. Esto en referencia a un teólogo de la Edad Media llamado Arminio, quien sostenía que la salvación venía del Señor, pero que también el hombre contribuía con esa salvación. Era una responsabilidad en conjunto. Es más, esta postura de Arminio y de sus seguidores motivó que se haga un sínodo, que se llamó el Sínodo de Dort en Holanda, donde la Iglesia puso postura en cuanto a esta doctrina, descartó esta doctrina y sentó las bases para las iglesias reformadas de aquella época. Sin embargo, pese a todo esto, hasta el día de hoy, gran parte del mundo cristiano sigue sosteniendo de que la salvación también depende del hombre. En cambio, la sola gracia, sostiene que la salvación viene solo y exclusivamente por la gracia divina o la gracia de Dios. Es decir, es un favor inmerecido, sin que el pecador haga algo para poder merecer o pueda cooperar en alguna manera para poder recibir este regalo. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, en los versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, no por trabajo, no por esfuerzo, no por conocimiento mío, sino de Dios, para que nadie se gloríe. Dice un comentarista: cuando confesamos que somos salvos solamente por gracia, estamos diciendo que no hay nada en nuestro ser o en nuestro carácter o en lo que hacemos que haya incitado a Dios a amarnos y a declarar que nosotros somos suyos. No hay nada en nosotros que nos habilite para recibir esta gracia del Señor.
Podemos resumir esto en dos posturas. La postura sinérgica y la postura monérgica. La sinérgica es la postura que dice que hay un trabajo en conjunto entre Dios y el hombre. Y la monérgica que dice que es solamente el Señor a través del Espíritu Santo el que trae salvación al hombre. ¿Cuál es el problema con la doctrina arminiana? En primer lugar, el hombre no tiene la capacidad, por su condición caída, de merecer la gracia del Señor. El hombre no tiene la capacidad. Desde que el hombre peca en el jardín del Edén, entra el pecado en la tierra, en el mundo, en el hombre, se genera una barrera entre el hombre y Dios. El hombre a partir de ese momento rechaza todo lo que venga del Señor. Odia todo lo que venga del Señor. Nadie busca a Dios. Pablo parafraseaba al profeta en Romanos 3, si mal no recuerdo, decía, no hay quien busca a Dios, ni aun uno. Nadie quiere buscar al Señor. Hay una barrera entre Dios y el hombre. Es por eso que es necesario que Dios sea el que renueve nuestra naturaleza para que el hombre pueda discernir su condición. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, para él son locura. El hombre natural está velado para entender y conocer a Dios, para buscar a Dios. En Romanos 8:7, Romanos capítulo 8, versículo 7, ahí al ladito nomás, dice la palabra del Señor a través de Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y en el versículo 44, Juan 6, 44. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el Señor quien hace la obra. Nuestra confesión de fe dice que el hombre, en su estado de inocencia, en el jardín del Edén, tenía la libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable al Señor. Pero era mutable y podía caer de dicho estado. Es más, cayó. El hombre, por su caída al estado de pecado, perdió completamente la capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Perdió la capacidad de querer algún bien espiritual. Ya no queremos buscar al Señor. No nos interesa el Señor. Así como Adán y Eva se escondieron de Dios cuando apareció caminando en el jardín del Edén, así también nosotros huimos del Señor. En nuestra naturaleza carnal, nosotros rechazamos a Dios. Entonces es imposible para el hombre tomar la decisión de manera voluntaria de acercarnos a Él,
porque no está en nuestra naturaleza. Ahora, tenemos que el hombre no puede ni quiere buscar a Dios, por lo tanto le es imposible aceptar voluntariamente la salvación. Pero eso no es todo. Hay un segundo problema acá, que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Si el hombre tuviese la capacidad y pudiera colaborar, ya no sería gracia. Romanos 11:6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice Pablo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un pequeño trabalengua. Vamos a sustituir la palabra gracia por regalo y la palabra obras por trabajo. Y si leemos, dice, si es por regalo, si es un regalo, ya no es por tu trabajo. De otra manera, tu regalo ya no sería un regalo. Y si es por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tus obras, tampoco ya es un regalo. De otra manera, el trabajo ya no sería trabajo. Sigue complicado. Vamos a traducirlo más fácil. Yo trabajo para una empresa y quiero comprarme un hermoso celular. Trabajo 3 meses para comprarme ese celular. Cobro cada sueldo, cada mes, junto ese capital. Y una vez acumulado el dinero que quiero, me voy a la empresa, me voy a la casa electrónica del circuito comercial y le digo, quiero comprarme este celular. Ok, perfecto. El vendedor saca el celular de la estantería, te cobra y te dice, es un regalo. Es decir, no, ¿cómo es un regalo? Si yo estoy pagando por este celular, yo trabajé por este celular, es mi sueldo el que estoy sacando, es mi sacrificio el que estoy sacando de mi bolsillo para comprar este celular, no es un regalo. Para nada es un regalo. Eso es lo que dice Pablo. Si es un regalo, no podés estar poniendo de tu parte absolutamente nada. Ahora, la historia cambia. Si yo me voy a la vitrina del mostrador de este comercio, voy a comprar el celular y el vendedor me dice, toma, es un regalo, lleva nomás. Y no te tengo que pagar, no. Hoy es el día del Mucuré y regalamos un celular al primer cliente que venga. Toma, es tuyo. Ahí sí es un regalo. Yo no buscaba ese favor, yo no merecía ese favor, pero accedía a algo sin hacer esfuerzo alguno de mi parte. Eso es lo que dice Pablo. Si yo tengo que trabajar por mi salvación, yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que hacer un esfuerzo, yo tengo que poner una contrapartida, ya no es un regalo. Yo me gané mi salvación. Si yo tengo que comprometerme en algo para mi salvación, yo me merezco que llego al cielo y digo, me dice el Señor, por mi amor y por mi misericordia estás acá. Y yo le digo, no, está bien, por tu amor y tu misericordia, pero yo también hice mi parte porque yo te acepté, porque yo me arrepentí, porque yo. Entonces, ahí es también por obras. Sin embargo, la palabra nos dice que es exclusivamente por gracia. Fíjense ahí en Romanos 4:4, ahí al ladito nomás. Romanos 4:4 dice, pero al que obra, al que trabaja, al que se esfuerza, al que pone de su parte, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Trabajaste los 30 días, te vas a la oficina del jefe y el jefe viene y te dice, toma, acá está
un regalo para vos, tu sueldo. ¿Sí? No, yo trabajé por eso. Cumplí horario, asumí responsabilidades, hice esfuerzo, es el pacto justo que yo merezco a consecuencia de mi obra. Entonces, mi salario me es contado como deuda. Pero si yo estuve enfermo 30 días y no me fui a trabajar los 30 días, y llega fin de mes y mi jefe me viene y me saca el sueldo, me dice, toma, porque yo sé que estás económicamente apretado, tu sueldo entero, por más que no hayas venido a trabajar. Eso sí es un regalo. 30 días yo no trabajé, pero igual, en lugar de descontarme, me otorgan mi sueldo entero. Eso sí es un regalo. Ahí no es contado como deuda. Por eso, en la salvación opera puramente la gracia del Señor, que se manifiesta en el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4 al 8 vamos a leer. Pero el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros, estando muertos de nuestros pecados, estando separados de Dios, estando rechazando a Dios, por su gracia, nos resucitó juntamente con Él. Tito, capítulo 3. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús nuestro Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es por su gracia, no es por obras nuestras, dice la palabra. Thomas Boston dice, ciertamente la corrupción está arraigada en nuestro corazón, entretejida en nuestra naturaleza, se ha hundido profundamente en nuestra alma y solo podrá ser removida mediante un milagro de gracia. Y es ahí donde el Señor nos concede los dones de la fe y del arrepentimiento. Es parte del kit de la gracia. Porque aún tener la fe y el arrepentimiento viene del Señor. Esto es algo que voy a exponer un poquito más adelante, pero antes quiero que me acompañen a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también
padezcáis por él. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, dice. ¿Quién concede? Cristo. Mateo 16:6. El Evangelio de Mateo 16:6. 16:16, perdón. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, tú eres el Elías, cada uno tenía su versión. Y Pedro se levanta y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, porque esto no te lo enseñó ninguna persona. Esto no lo aprendiste de nadie, sino que mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Es el Señor el que da el don de fe y de arrepentimiento. Es el Señor que regenera nuestra naturaleza caída. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ojear unos cuantos versículos. Porque esto no es algo que inventó Hernán Schulhau, esto no es algo que se inventó en esta iglesia. Estas son las bases bíblicas de nuestra fe. Amén. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 dice: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es Dios el que concede. Es Dios el que llama. Leo yo nomás. Hechos 11:18 dice: Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios nuevamente, Dios operando, Dios cambiando. En la salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. Solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo. Él es el que nos trae a nuestro Salvador, liberándonos de nuestra esclavitud y resucitándonos de una muerte espiritual a una vida espiritual. Nosotros negamos categóricamente que la salvación sea de alguna manera fruto del trabajo humano. Conocer al Señor no es fruto de técnicas, no es fruto de estrategias humanas, no es fruto de manipulación. Nada de eso puede producir
un cambio genuino, una transformación salvadora en el ser humano. Tiene que ser exclusivamente dada de parte de Dios por su pura gracia. Si estuvimos en otros contextos de iglesias, habrán conocido estos pequeños manuales con los cuales te enseñaban a manipular una situación para tratar de convencer a la persona, embretarle, para que no tenga escapatoria y diga, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Técnicas humanas, técnicas terrenales, técnicas carnales. Pero la salvación viene exclusivamente por presentar el Evangelio de manera directa, clara y sencilla. Y es el Señor el que hace, es el Señor el que opera, es el Señor el que cambia las vidas. No las estrategias humanas, no las manipulaciones que podamos hacer. Ahora, me gustaría detallar algunos aspectos importantes de la gracia que todo cristiano tiene que conocer y tiene que tener presente siempre. Es una obra de gracia soberana. Es una obra de gracia soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor elige a quien quiere. No todos somos llamados. No todos vamos a tener este entendimiento. El Señor es el que elige. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero es el Señor el que determina quién va a venir a sus pies y quién no. Obviamente desde la eternidad. Pero digo, ¿cuándo va a ser el momento en que uno va a encontrarse con el Señor? Puede ser que sea a los 7 años, a los 20 años, a los 50, a los 80. Hemos tenido testimonio de gente que estaba al pie de la tumba y se arrepintió. Vamos conmigo a Romanos, capítulo 9, en el versículo 15, Romanos 9:15. Dice la palabra del Señor, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué en tu casa vos sos el único que ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Por qué no tu esposo? ¿Por qué no tu esposa? ¿Por qué no tus hermanos? ¿Qué diferencia hay entre vos y un científico? ¿Qué hiciste de meritorio para que el Señor te elija? Nada. El Señor, por su pura gracia y por su soberana gracia, determinó quién iba a ser salvo desde la eternidad. Augusto Toplady dice, todas las religiones, excepto una, te obligan a hacer algo que te recomiende a Dios. Vaya al budismo, vaya al hinduismo, vaya a una mezquita, siempre hay algo, es más, dentro del contexto romano, apostólico, católico, romano, hay cosas que hacer para ganar el favor de Dios. Sin embargo, es únicamente la religión de Cristo la que se opone a todas las demás cuando afirma que somos salvos y que hemos sido llamados con un llamamiento salvo, no según nuestras obras, sino según el propósito y la gracia del Padre, la cual no nos fue vendida en base a ciertas condiciones para que seamos nosotros los que llevemos a cabo la obra, sino que nos fue dada en Cristo antes de que el mundo fuera. Antes de que el mundo fuera. Efesios, capítulo 1, versículo 4.
Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su gana, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su bondad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él es soberano, Él elige, no por mérito tuyo, no por obra tuya, por su pura voluntad. El segundo punto que quiero destacar es que si decimos que el Señor elige, ¿es injusto por eso? ¿Es injusto el Señor porque elige a algunos sí y a otros no? Y la verdad es que no. Dios es justo. Si hay algo que el Señor no puede hacer, es ser injusto. El Señor es justo. Ahora, si Él aplicara su justicia, nosotros hace rato deberíamos haber sido barridos de la faz de la tierra, hermano. Si Él aplicara su justicia, nosotros hace años debíamos ser eliminados. Porque su ley dice que el pecado es mi sentencia de muerte. Pero yo sigo vivo, al igual que muchos otros pecadores. Dios es justo, pero no solo es justo, es también misericordioso. Que aún nosotros, estando condenados a muerte, nos permite acceder a la gracia de su salvación. R.C. Sproul daba este ejemplo que yo adapté para mi exposición. Y decía él otro ejemplo, yo lo adapté. En Paraguay se aplica el indulto presidencial. ¿Conocen el indulto presidencial? Cada fin de año el presidente elige a un pequeño grupo de presos y le libra de su sentencia, ¿verdad? Él elige a un grupo pequeño, no elige a todos los 1.000, 1.500, 2.000 presos que están dentro del precinto. Él elige a 3, 4. ¿Pueden decir acaso los demás presos que el presidente es injusto por no liberar a todos y solo liberar a algunos pocos? No. Cada uno de los que están allá en esa cárcel están por una razón justa, por una condena justa. Y si continúan en esa situación de sentencia, en esa condición de sentencia, es justicia. Es justicia. Así también, si Dios decide que todos continúen destinados para el castigo eterno a consecuencia del pecado, lo único que estaría haciendo Dios es ser justo. Pero el Señor decidió que unos pocos seamos llamados, aún contra todo pronóstico. Nuestra sentencia en la carne era la muerte, era la destrucción, era la ira de Dios. Pero Él decide elegir a unos pocos para salvación. Él sigue siendo justo, pero también misericordioso. Amén. El siguiente punto que quiero destacar es, y atienda esto, la elección de Dios es incondicional. No hay una condición
que limite al Señor para decidir a quién va a elegir y a quién no. Pero nuestra salvación es con una condición. Repito, la elección de Dios es incondicional, pero nuestra salvación es con una condición. El pastor Zucker Michelin dice que al hablar de una elección incondicional por parte de Dios, estamos diciendo que la razón por la cual Dios elige a unos y a otros no está en nosotros. No es una capacidad nuestra, sino enteramente del Señor. Jacob y Esaú, un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Pero sí hay una condición necesaria para nuestra salvación: creer y arrepentirnos. Creer y arrepentirnos. Por eso las Escrituras dicen: ¿qué debo hacer para ser salvo?, le dijo el carcelero a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es en este punto donde muchos erróneamente señalan que sí es por obras. Yo tengo que creer, yo tengo que arrepentirme. Ahí está mi parte. Y no es así. Creer y arrepentirse nos corresponde a nosotros, pero eso solo puede ser posible si el Espíritu Santo obra en nosotros, para que nosotros voluntariamente podamos responder al llamado de Dios y que nuestra nueva naturaleza podamos venir en arrepentimiento por pura gracia. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace minutos atrás de los dones del arrepentimiento y de la fe? Esos dones también vienen del Señor. Esos dones son necesarios para que nosotros podamos responder. Ni siquiera el hecho de tener fe y arrepentirnos nos corresponde a nosotros. La parte que nosotros hacemos es la parte que Dios nos da nuevamente. No nos toca a nosotros. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. El Señor. En todos los versículos que hemos leído en esta mañana, es el Señor llamando a los suyos, el Señor abriendo el corazón, el Señor eligiendo, el Señor reemplazando nuestra naturaleza caída, el Señor en todo momento. El hombre no tiene más participación en su salvación que traer sus pecados. Solamente eso. Y esto nos lleva al siguiente punto. Entonces el Señor es un tirano que nos obliga a amarlo aun cuando nosotros no queremos. Es un amor obligado. Ese también es un postulado que han presentado muchos ateos resistentes a esta doctrina. Y ese juicio tampoco es correcto. Porque no es que Dios viene y te pone un chip en la cabeza y te convierte en un robot que te obliga a amarlos. Como vimos en los múltiples versículos que leímos, Dios lo que hace es sacar el velo, es sacar el cepo que nos impide ver claramente al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, viéndolo a Él de manera clara, lo busquemos voluntariamente, porque el Señor regeneró nuestra naturaleza y ahora sí queremos buscarlo, y ahora sí queremos conocerlo. Ahora sí entendemos que somos pecadores. Ahora sí entendemos que estamos destinados para ira. Ahora sí reconocemos nuestra condición y que no podemos por nosotros mismos y que necesitamos un Salvador. No es un amor obligado. Dios no es un tirano que te obliga a amarlo. Nosotros lo amamos voluntariamente. Nuestro amor es genuino, pero porque Él tocó nuestro corazón. Y el último punto
La gracia es gratuita, pero no por eso es barata. Tuvo un costo y tuvo un costo muy alto. Muchas veces tendemos a pensar de que porque algo es gratis y no requirió un sacrificio para mí, no tiene mucho valor. Pero esto no es así. A usted le pueden regalar un auto carísimo, un Mercedes, un Ferrari, le pueden regalar un yate, le pueden regalar una mansión. A usted no le costó un solo guaraní. Pero no por eso deja de ser un regalo barato. ¿Quién quisiera que se le regale una casa? ¿Quién quisiera que se le regale un auto 0 kilómetros? ¿Verdad? Pero no por eso deja de ser un regalo barato. Alguien tuvo que pagar en algún momento, alguien se tuvo que desprender de esa riqueza, alguien se tuvo que desprender de esa posesión, alguien tuvo que trabajar para dárselo a usted, alguien tuvo que esforzarse para que usted pueda disfrutar de este bien que para usted es gratuito. Y bien decimos en nuestra confesión que la salvación es gratuita y que no es por obras, pero en realidad sí tuvo un costo y un costo alto, y sí fue por la obra de alguien. Fue por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el costo. Y el sacrificio tras pasar por esta tierra, su sacrificio al vivir en este mundo sin pecado y sin mancha, y presentarse como expiación para nuestros pecados, esa fue la obra. Él pagó por tus culpas. Él pagó por tus pecados. Él pagó por tu salvación. Él pagó por tu rescate. Él te llevó de muerte a vida. Y no fue gratis para Él, pero sí es gratis para vos. Cantábamos el himno antes del sermón, Sublime Gracia. Y medita un poco en lo que cantamos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Su obra es perfecta, su obra es única. Nos dio misericordia cuando merecíamos juicio, hermanos. Nos dio amor cuando merecíamos ira. Nos dio gracia cuando merecíamos condenación. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Salvación cuando estábamos perdidos. Cielo cuando no correspondía a infierno. No podemos tomar con liviandad esta obra tan grande del Señor. No podemos despreciar este regalo tan sublime del Señor y seguir viviendo nuestra carne, seguir viviendo nuestros deleites, seguir viviendo teniendo al Señor en tercer, cuarto, quinto, octavo lugar de prioridad en nuestras vidas. Es un regalo sublime. Nosotros estábamos condenados a muerte, hermanos, a muerte, a destrucción. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y el Señor en su gracia, desde la eternidad, decidió que vos y vos sean escogidos para salvación. No tome la gracia como algo barato. No tome el sacrificio de nuestro Señor como algo trivial. Es la obra sublime del Señor, la mayor muestra de misericordia que nosotros podemos recibir por parte de Dios, su salvación a través de su sacrificio. Amén. Que el Señor nos ayude y nos permita entender y dimensionar lo importante que hizo el Señor para con nosotros. A Él sea la gloria. Amén.